Maite Gómez dice, me siento aterrada de cómo estamos en México y aún así habrá un mundial. ¿Lo consideras pertinente o quizás será un gran riesgo? No lo sé. El problema del mundial es que la FIFA decidió hace muchos, muchos años que terminara su visión más o menos humanista y de la buena onda del deporte y todo esto para hacer un negocio como el que han hecho. Fue la razón por la cual se deshicieron finalmente. El que ganaba por tercera vez la Copa, Jules Rimet, se quedaba con ella y fue en México, ¿no? Sí, en México, donde Brasil ganó por tercera vez la Copa Jules Rimet, se quedó con la Copa, luego se la robaron. Eso fue horroroso. Y entonces se creó la Copa FIFA, y la Copa FIFA pues ya tiene otras reglas que no eran las que tenía el señor Jules Rimet. Y la FIFA es un asco. El problema es que nos encanta el fútbol, y el problema es que de veras tiene una dimensión humana y estética el fútbol. El otro día me pasaron, mi hijo, un corto de, no duraba 8 segundos, de dos tipos haciéndole faltas a Messi y cómo Messi se va con el balón, de los dos, y tiene una dimensión que es absolutamente apasionante, ¿no? Entonces, eso hace que perdonemos, y creo que equivocadamente, muchas de las barbaridades de la FIFA, y más ahora con el Infantino, que es un siervo de Donald Trump, ¿no? Yo no sé si se va a poder celebrar la Copa Mundial en los Estados Unidos con lo que está haciendo Donald Trump. Porque la gente no va a Estados Unidos. Donald Trump está hundiendo a Estados Unidos sin darse cuenta. ¿De qué manera? No sé. Pero te puedo asegurar que la Copa se va a llevar a cabo. Pues se va a llevar a cabo. Porque si no la FIFA se hunde. Y aquí hay una cantidad de dinero bailando increíble.